Narrador. Era un día normal en la vida de nuestro protagonista. Llevaba una existencia estudiantil tranquila, si es que puede llamarse así, después de años marcados por ciertos tormentos. Pasaba gran parte de su tiempo solo, siendo independiente y, en cierto modo, aislándose de la sociedad. Sus experiencias pasadas habían dejado cicatrices profundas, dándole una visión amarga de las personas. Sentía una especie de trauma que lo llevaba a preferir el aislamiento. A su parecer, la mayoría de las personas eran simplemente egoístas, falsas y demasiado superficiales para su gusto. Por esta razón, optaba por mantenerse al margen, navegando su vida en soledad. Sin embargo, esta decisión no estaba exenta de consecuencias. La distancia que ponía entre él y el mundo lo hacía sentirse aún más desconectado y aislado de los demás, y esto también influía en sus relaciones personales. La rutina de nuestro protagonista era simple y monótona: estudiar, comer y dormir. Esa misma rutina lo había acompañado durante varios años, una repetición constante que parecía no tener fin. No tenía ningún hobby, ninguna pasión que lo motivara ni algo que lo hiciera sentir vivo. Sin embargo, todo cambió cuando, en un momento de curiosidad, descubrió algo que capturaría su atención durante mucho tiempo: el mundo del anime. Cada anime que veía era una experiencia única. Algunos tenían cosas buenas, otros tenían aspectos mejorables, pero todos lograban mantenerlo intrigado. Con el paso del tiempo, se volvió un espectador constante, disfrutando serie tras serie, una tras otra. Tanto llegó a entusiasmarse con este nuevo mundo, que un pensamiento se formó en su mente: ¿y si creara mi propio anime? Esa idea lo emocionó brevemente, pero la realidad lo golpeó pronto. No tenía el material, los conocimientos técnicos ni los recursos necesarios para llevarla a cabo. En lugar de rendirse, decidió buscar alternativas. Fue entonces cuando, investigando, descubrió algo que abriría una puerta completamente nueva: el mundo de los fanfics. Los fanfics eran historias alternativas creadas por fanáticos, un espacio donde todo era posible y donde las reglas las ponía el escritor. Al leer algunos, se sintió inspirado. Aquí no necesitaba grandes recursos ni herramientas costosas, solo su imaginación y su capacidad para plasmarla en palabras. Con emoción, decidió intentarlo. Así comenzó su nueva rutina, muy distinta a la anterior. Pasó largos periodos escribiendo historias, explorando mundos alternos y creando relatos que, poco a poco, le fueron devolviendo una chispa de alegría. Descubrió que escribir no solo era un pasatiempo, sino algo que realmente le agradaba. Pero el problema o el defecto más grande de nuestro protagonista, aparte de sus indecisiones, podría ser también. Fin de narrador. ¡Qué pereza, de verdad!, refuté mientras estaba acostado en la cama, boca arriba, mirando al techo. Se supone que ya debería haber escrito alguna historia. Estamos en vacaciones, pero la vagancia me gana casi todos los días. Bueno, prefiero seguir viendo más animes, continué murmurando para mí mismo, dejando escapar un suspiro de resignación. De repente, recordé algo que me había pasado por la mente hace un tiempo. Cierto, tenía en mente una historia basada en Boku no Hero Academia, pero no recuerdo muchos detalles del arco que quería trabajar, me dije, entrecerrando los ojos como si el techo me fuera a dar las respuestas. Los resúmenes que había encontrado en internet no me convencían. Eran demasiado generales y no explicaban los hechos con el detalle que necesitaba. Me frustré un poco, pero pronto llegué a una conclusión inevitable: ¿qué remedio? Tendré que volver a ver el anime otra vez. Creo que era el arco del festival deportivo, mejor dicho, la segunda temporada. Aunque me sentía algo apático, me levanté con pesadez de la cama y caminé hacia mi escritorio. Me dejé caer en la silla y encendí la computadora. Sin mucho entusiasmo, comencé a buscar el anime mencionado. Terminé de ver los 3 primeros capítulos de esa temporada y me levanté emocionado. ¡Qué épico!, exclamé con entusiasmo, mientras daba un pequeño salto en el lugar. No recordaba lo increíble que fue esa parte. Y la banda musical, uff. Sin les ganó a los otros. Jajaja, fue simplemente increíble, añadí con una sonrisa amplia, todavía emocionado por lo que acababa de ver. Sin embargo, mi emoción pronto dio paso a la reflexión, y me quedé pensativo por unos momentos, aunque, ahora que lo pienso, había otros que tenían quirks mucho mejores para aprovechar en esas situaciones, y no los usaron bien. Uraraka, Kurohiro y Monoma, sobre todo Monoma, por ejemplo. Musité, recordando los detalles del capítulo, él pudo haber encontrado algún quirk que le permitiera ir más rápido.
Si hubiera investigado un poco más, probablemente habría evitado quedar tan atrás. Puesto 36. Es una completa decepción, me dije, sacudiendo la cabeza con algo de frustración. Me crucé de brazos, evaluando la situación como si yo mismo estuviera en ese mundo. Si yo estuviera ahí, estoy seguro de que habría quedado entre los primeros, o incluso habría ganado, afirmé con absoluta seguridad, sintiendo un leve atisbo de arrogancia en mis palabras. Aunque estaba mezclado con algo de confianza en mi capacidad para analizar las situaciones y planear estrategias. ¿Estás seguro?, preguntó una voz robótica misteriosa. En un principio no reaccioné. Asentí instintivamente, ya que estaba absorto en mis pensamientos, perdido en la idea de cómo sería todo si estuviera allí, en aquel mundo que tanto me fascinaba, y en personajes aunque secundarios tenían poderes particularmente útiles. Pero, de repente, algo en mi mente hizo clic. ¿Quién mierda anda ahí?, pregunté con nerviosismo, sintiendo una corriente fría recorriéndome la espalda. A pesar del miedo que comenzaba a asomarse, no dudé en agarrar un bate de béisbol que tenía cerca, dispuesto a defenderme de lo que fuera. ¿Estás seguro?, volvió a repetir la voz, esta vez más clara, más insistente. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando el origen de aquella extraña voz. Giré la cabeza de un lado a otro, explorando cada rincón de la habitación con los ojos bien abiertos, pero no encontré nada. No había nadie. Entonces, mi mirada se dirigió hacia arriba, como si algo me estuviera empujando a hacerlo. Y ahí estaba. Sobre mí, colgando del techo, un letrero luminoso que mostraba las mismas palabras que acababa de escuchar. ¿Estás seguro?, me quedé paralizado por un momento, el bate temblando ligeramente en mis manos, mientras trataba de comprender qué estaba pasando. ¿Qué es esto?, pregunté en voz alta, mientras volvía a mirar cuidadosamente el letrero. Mi mente seguía intentando procesar lo que estaba ocurriendo, pero antes de que pudiera pensar demasiado, aquella voz volvió a hablar, repitiendo la misma pregunta. ¿Estás seguro?, sin mucho que perder y queriendo descubrir qué estaba pasando, respondí con decisión. Sí, estoy seguro. Esperé por unos segundos, mirando a mi alrededor, pero no ocurrió nada. El silencio se extendió, y la tensión me envolvía como una sombra. No podía explicarme qué era aquello ni de dónde venía. De repente, la voz rompió el silencio otra vez, pero esta vez con una advertencia más clara. ¿Estás completamente seguro? Los cambios no serán restablecidos hasta que termine todo. La habitación pareció volverse más fría. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos sudaban mientras sujetaba el bate. La pregunta no solo era extraña, sino que tenía un peso que no lograba comprender del todo. Mi mente algo inquieta empezó a formular respuestas lógicas, en primera opción una broma de mal gusto, pero teniendo en cuenta que vivía solo y que solo tenía amigos a distancia era improbable. La segunda opción que se me venía a la mente era una estafa muy meticulosa, pero teniendo en cuenta que si se metían en propiedad privada estarían violando los derechos de las personas era algo improbable, por lo que quedaba la tercera opción, que era que un ser cósmico como en las novelas webs que había leído estaba por ahí nombrándole algún paradigma catastrófico para el mundo, aunque todo era bastante improbable. Pero algo que tienen los seres humanos inherentes de su capacidad era su curiosidad, con eso surge el dicho la curiosidad mató al gato y esta frase le trajo recuerdos amargos de una de sus exparejas, omitiendo esto último quería llegar al fondo de este asunto. Estoy seguro, respondí, con algo de duda en la voz, mientras esperaba ansiosamente que esa misteriosa entidad dijera algo más, o que algún evento significativo ocurriera a mi alrededor. La voz tardó unos segundos antes de volver a hablar, con un tono frío y mecánico, solicitud aceptada. Cambios hechos. Inmersión del último personaje nombrado. Declaró. ¿Qué? ¿Cambios? ¿Inmersión? Repetí, totalmente confundido y preocupado, mientras intentaba analizar y procesar esas palabras. Mi mente trabajaba a toda velocidad, pero antes de que pudiera atar cabos, algo sucedió. Un portal comenzó a formarse frente a mí, un vórtice brillante y giratorio que desprendía una energía indescriptible. No tuve tiempo de reaccionar. El portal empezó a atraerme con una fuerza imposible de resistir. No, espera. ¡Ayuda!, grité, desesperado, mientras trataba de aferrarme a cualquier cosa a mi alcance. Estiré los brazos, intentando agarrar el borde del escritorio o cualquier objeto cercano, pero todo resultó inútil. La fuerza del portal era abrumadora, y mis intentos de resistirme fueron en vano.
Finalmente, el portal me arrastró por completo, sumiéndome en una vorágine de luz y oscuridad, mientras mi mente no podía dejar de preguntarse, ¿qué está pasando? Narrador. Nos encontrábamos en un amplio centro de la UA, un lugar donde las pruebas y entrenamientos parecían no detenerse. Allí, unas chicas intentaban desesperadamente ayudar a despertar a un joven de cabello rubio, que yacía completamente herido e inconsciente. Este chico, ahora en tan deplorable estado, había sufrido un incidente momentos antes. Mientras caminaba por el pasillo que conducía a la segunda prueba de caballería, tuvo un desafortunado encuentro con una persona de carácter explosivo. El enfrentamiento comenzó con una serie de insultos por parte del rubio, quien, al parecer, no sabía con quién estaba lidiando. Su actitud provocó a la otra persona, quien respondió con una explosión que retumbó en el pasillo, impactando directamente en la cabeza del joven. El golpe fue tan fuerte que dejó al rubio fuera de combate, alarmando a varias de sus compañeras, tanto de su clase como de otras. Ahora, estas chicas, llenas de preocupación, trataban de reanimarlo mientras los ecos del incidente aún resonaban en sus mentes. Fin de narrador. Ouch, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Es como si hubiera tenido una resaca terrible, murmuré, llevándome una mano a la frente mientras abría lentamente los ojos. Apenas lograba enfocar mi vista cuando sentí que alguien me ayudaba a incorporarme. Perdón por la actitud de mi compañero y por su agresión. Escuché decir a una voz femenina, suave y educada. Frente a mí estaba una joven de cabello azabache con un porte elegante, quien me hablaba con amabilidad. Por un segundo, me quedé perplejo. Era Yaoyorozu Momo, acompañada por otra chica de cabello rosado y expresión animada. Mina ha sido. ¿Cómo? Susurré para mí mismo, aún un poco conmocionado. Mi mente estaba hecha un caos, ¿estoy alucinando? Pensé, intentando encontrar alguna explicación racional para lo que estaba sucediendo. Cerré los ojos con fuerza y respiré profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que me invadía. Esto no puede ser real, ¿verdad? Pensé, mientras trataba de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, quizá un efecto extraño del golpe en mi cabeza. Aún así, en el fondo de mi corazón, una pequeña parte de mí deseaba con todas sus fuerzas que esto fuera real, aunque pareciera completamente loco. La posibilidad de que lo imposible estuviera sucediendo me llenaba de una mezcla de asombro y una emoción inexplicable. Sin embargo, para mi sorpresa y alivio, aunque también confusión, ellas seguían allí, mirándome con atención. Pude sentir claramente el tacto de Momo Yaoyorozu mientras me ayudaba a levantarme, su mano firme pero delicada en mi brazo. Esto no era un sueño ni un truco de mi mente. Esto era real. Intenté articular algunas palabras, cualquier cosa que pudiera expresar mi asombro o mis pensamientos en ese momento. Pero, por más que lo intenté, las palabras simplemente no salieron de mi boca. Era como si mi cerebro y mi lengua hubieran decidido dejar de funcionar al mismo tiempo. Mi estado de nerviosismo crecía con cada segundo que pasaba. Aunque intentaba ocultarlo, mi sorpresa era evidente, y la confusión no hacía más que intensificarse. ¿Cómo es posible esto? Pero no importaba cuánto me esforzara en buscar una explicación racional. Todo a mi alrededor parecía tan vívido, tan palpable. La sensación de la mano de Momo, la mirada curiosa de Mina, el ambiente del lugar, todo me gritaba que era real. Detrás de mí, se encontraba la presidenta de la clase B, Itsuka Kendo, quien observaba la situación con atención. Al notar que no respondía y que mi semblante reflejaba una mezcla de cautela y sorpresa, no dudó en tomar acción rápidamente para salvar la situación y evitar que pareciera descortés ante la pregunta de Yaoyorozu. Con su intervención oportuna, las chicas, aunque aún un poco preocupadas por mí, decidieron marcharse. Las pruebas estaban a punto de comenzar, y sabían que no podían permitirse llegar tarde. Una vez que se alejaron, Kendo se giró hacia mí. En su rostro podía notarse una genuina preocupación. Con un tono suave pero firme, me preguntó: ¿estás bien? Al ver cómo las chicas de la clase se alejaban, logré reaccionar un poco, sacudiendo mi cabeza como si intentara despejarla. Fue entonces cuando escuché la voz de Kendo hablándome, lo que me hizo responder rápidamente, casi por inercia: sí, gracias, dije, con un tono que intentaba sonar firme, aunque en realidad mi mente seguía hecha un caos. Seguía sin entender cómo era posible que me encontrara en el mundo de Boku no Hero.
La idea me llenaba de inquietud debido a que en acontecimientos posteriores que aún recordaba de mi vida pasada, una gran guerra surgiría y miles de personas morirían, pero decidí no mencionar nada de lo que pasaba por mi mente. Si esto era real, no quería levantar sospechas innecesarias. Para mi sorpresa, la presidenta de la clase B, Kendo, me miró con cierto desconcierto. Pude notar en su rostro una ligera mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Había dicho algo extraño? Entonces, caí en cuenta. Para ella, yo era Monoma, y el Monoma original jamás le habría agradecido nada. Ese gesto de gratitud, tan simple como parecía, era algo totalmente fuera de lugar en su percepción de mí. Kendo parecía a punto de preguntar algo, probablemente intrigada por ese inesperado cambio en mi comportamiento. Sin embargo, antes de que pudiera articular palabra, unas campanas resonaron por todo el lugar, marcando la señal para que todos los estudiantes se dirigieran al campo donde se llevaría a cabo la prueba. Es hora. Tenemos que ir al campo, Dijo Kendo, con un tono decidido, mientras comenzaba a caminar rápidamente hacia la salida. Por mi parte, no tenía ni la menor idea de qué estaba ocurriendo. Estaba más perdido que alguien en su primer examen de física avanzada. Mi mente seguía tratando de procesar dónde estaba y qué se suponía que debía hacer, pero no tenía tiempo para detenerme a pensar. Todo parecía moverse demasiado rápido. Con el ruido de estudiantes apresurándose hacia el campo, decidí seguir a Kendo, esperando poder entender qué estaba pasando. Lo único claro era que, por ahora, lo mejor que podía hacer era intentar no llamar más la atención de lo necesario. Y, sobre todo, necesitaba situarme en qué punto de la historia nos encontrábamos. Aunque al observar el uniforme de Kendo, pude deducir que estábamos en la etapa del festival deportivo, todavía no estaba seguro de en qué momento específico de los eventos nos encontrábamos. Mientras caminábamos hacia el campo, trataba de conectar los fragmentos de información que tenía. Mi mente repasaba rápidamente lo que recordaba del arco del festival, pero aún no lograba ubicarme del todo. Finalmente, llegamos al lugar donde se llevarían a cabo las pruebas. El torneo conmemorativo de la UA estaba a punto de comenzar, y las gradas ya comenzaban a llenarse de estudiantes y espectadores emocionados. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo para asimilar el ambiente. En cuestión de segundos, estábamos en el campo, rodeados por un mar de ruido y energía. Ahora más que nunca, necesitaba mantener la calma y descubrir exactamente en qué punto del festival deportivo me encontraba. Kendo, ¿podrías decirme qué pasó antes y qué es esto realmente? Pregunté, tratando de sonar lo más natural posible. Por un momento estuve a punto de preguntar exactamente en qué punto de la historia estábamos, pero me detuve. Eso podría levantar sospechas. Mejor decir que no recuerdo bien los acontecimientos y culpar al golpe en la cabeza. Con eso, tendría una excusa razonable para mi falta de información. ¿Acaso no te acuerdas? Estamos en el Festival Deportivo de la A, en la segunda ronda. La prueba de caballería, Monoma. Al parecer, ese golpe te afectó más de lo que pensé. Respondió Kendo, con una mezcla de preocupación y seriedad. No te preocupes, cuando esto termine, me encargaré de reportar una queja por el comportamiento de Katsuki Bakugo. A pesar de que estabas molesto, no hay razón para que alguien te golpee de esa manera, añadió, con indignación evidente en su voz. ¿Quieres ser un héroe actuando así? Es inaceptable, se quejó la pelinaranja, cruzándose de brazos mientras mantenía un tono firme. Mientras Kendo hablaba, yo procesaba la información rápidamente. La segunda ronda, la prueba de caballería. Aquello aclaraba por fin mi ubicación temporal dentro de la historia. Además, estaba claro que Bakugo había actuado como siempre, explosivo y agresivo. Esto era útil para mantener mi coartada. Asentí lentamente, fingiendo recordar los acontecimientos a medias. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Pensando profundamente, recordé que esta etapa fue donde Monoma fue eliminado. Esto significaba que, de alguna manera, podía cambiar el curso de la historia. Interesante, pensé para mí mismo, mientras una chispa de determinación comenzaba a encenderse en mi interior. Sentí un leve rencor hacia Katsuki Bakugo, no solo desde mi perspectiva como espectador, sino ahora como un personaje dentro del anime. Siempre había detestado su actitud prepotente y su comportamiento impulsivo. Sin embargo, mi prioridad en este momento no era confrontarlo. Mi verdadero objetivo era superar esta ronda. Sabía que Monoma era perfectamente capaz, y siempre lo había dicho en voz alta. Si tuviera la oportunidad, lo haría mucho mejor que el original.
Y ahora esa oportunidad era mía. Levanté la mirada hacia Kendo, que seguía observándome con una mezcla de preocupación y confianza en mis habilidades. Gracias, Kendo. Creo que lo estoy recordando poco a poco, respondí, intentando sonar tranquilo. Aunque mi tono era sereno, por dentro mi mente ya estaba planificando cada uno de mis próximos pasos. Esta vez, las cosas serían diferentes. Esta historia continuará. Llegamos al final del video. Antes de despedirnos, quiero tomar un momento para agradecer a nuestros increíbles miembros del canal, quienes hacen que todo esto sea posible. Un reconocimiento especial para nuestros nakamas nivel 2. Emma D, Nico, y Adigamer 444, Sirius WR, ustedes son el alma de esta comunidad. Su apoyo no solo nos motiva, sino que también hace posible que sigamos creando contenido cada vez mejor. Su compromiso es invaluable, y nunca podremos agradecerles lo suficiente por estar siempre ahí. De verdad, ustedes son los MVP de esta familia. Y, por supuesto, un gran saludo para nuestros nakamas nivel 1. Truquerdam, Nibardo Reyes Valladolid, Brian de Jesús Tobar Neira, gracias por formar parte de esta comunidad y por todo su apoyo. Su energía y entusiasmo nos inspiran a seguir adelante. ¿Quieres unirte y ser parte de nuestra gran familia de nakamas? Es muy fácil. Puedes elegir entre varios niveles de membresía con beneficios exclusivos que seguro te encantarán. Con tu apoyo, podremos seguir creciendo y creando más contenido para ti. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós. What?